Hay que aprender. Y después se reconoce. Estaba indicado porque es un canino superior. En este caso, el paciente se reía y no mostraba cambio clínico. Entonces, este es un caso de pregrado. El doctor Javier T. Tiene que ver como 50 años. Y aquí hizo este caso. En la clínica 2. Puso acá y después reconoce. Y después le hizo un pique para que no se notara, no se lo pide. Acá la situación es otro caso. Es mira, otra cosa es cero, porque en este caso nos manda a pregrado. Había este problema, habían hecho cirugía, todo y había quedado así. Pero el niño no se movía. Había que mejorar esta situación. No se movía. Era un chico de unos 25 años. Entonces, ¿cuál es la situación? Acá no hay encía de vida. No, primero, no hay encía de vida, no hay que lo protegen y esto va a continuar. No, entonces, colocamos el epitelio. En ese caso fue hecho por el doctor Francis Brown. ¿Por qué no conjuntivas? No se Ahora nota. tiene su academia de cirugía articular, su pie. ¿Qué hizo esto? Entonces, colocó acá el epitelial. Y fíjense, en 15 días recién hemos sacado los circulares. Ya no ocurrió, pero tiene encía, o sea, ya lo toqué. Pero vamos a cubrirlo, y lo cubrimos. Digamos, un injerto de recolocación coronal. Este es el injerto que ya está prendido. O sea, ya no hay problema de que se vaya a colapsar, porque ya está, es parte del tejido. No, se logra. O sea, se logra un poco de cubrir, pero lo más importante es que protege. ¿Ya? Así se hubiese quedado de otra manera, ya lo está protegiendo. Este es otro caso que coloca, este es hecho por el doctor Andrés Antelo. Andrés Antelo era un doctor español que venía a Lima a capacitarse con nosotros, ¿no? Y hacíamos cirugía, porque él hizo eso. Él agarró y había un caso que había colocado implantes de cierta forma muy en su sitio, ¿ya? Pero el paciente quería que la realice. Este es otro implante y este sí tiene tejido, pero este no. Tenía la corona, pero no tenía eso. Acá en el mío hay ausencia de encía de vida y hay otro diagnóstico, hay poco fondo de surco. O sea, no tiene fondo de surco. Entonces hicimos lo mismo, vamos a crear el espacio, la incisión horizontal, las dos incisiones verticales, el vinculado del peso parcial con el periósteo, ¿no? Sacamos el injerto del paladar, una zona biselada, la otra zona gruesa, colocamos la zona biselada encima del periósteo, ¿no? Y lo suturamos por los dos puntos angulares, los dos puntos atrás, y un punto de cruz, ¿no? Su placa paratina para la zona de la nota, y ya tenemos injerto. Sucediendo porque no se mueva, y fíjense cómo está, antes de sacar los puntos, ¿no? Eso quiere decir que tiene 15 días, 20 días, miren cómo está el injerto ya perdido. Entonces, con ese injerto que se ha creado, fondo de surco, encía de vida y el riñón, entonces ya se puede colocar en la toallita una protección. Entonces, de lo que estaba así, pasamos a crear esta situación. Bien, en implantes, ya eventos totales, a veces no hay nada, hay que colocar implantes, le colocamos los implantes, pero ¿qué pasa? No tiene encía de vida. Entonces los implantes no están protegidos
hicimos, le sacamos el paladar, sus internos, lo colocamos debajo del cristal. Acá. Ya está cicatrizando. Ya tiene un fondo de surco, ya tiene silla de herida, ya se protege mejor los implantes. Este es un caso en el cual la paciente tenía tratamiento de ortodoncia que le habían hecho cirugía ortodoncia. Ella tenía una paciente y se necesitaba que se corrigieran los inferiores. Y tenía muy delgadita la situación, entonces fue un pedido del cirujano y el ortodoncista que protegía el colocado. Eran dos injertos, uno de cada lado. ¿Y eso por ahí? Y Sí, pero... también ha sido dos en la cara, control. Ese injerto en esa foto tiene como 6 años. 6 años. No, ahí está. O sea, ha sufrido, ha tenido función. Y para estos lados, o sea, tuvimos un posgrado que íbamos a una institución que se llamaba había pacientes ahí que hacían tratamientos ortodoncos, tratamientos de rehabilitación, pero nadie pedía la parte dorsal. Entonces, no creamos una necesidad en el paciente. Por ejemplo, había este tipo de casos en el cual se debía rehabilitar y la otra. ¿Laterales? Entonces, eso quedaba más con mejor pronóstico y a la hora de hacer una rehabilitación era mejor. Y entonces, en este tipo de pacientes hay mucha necesidad. Pacientes fisurados, este de acá es algo típico. ¿Ya? Siempre va a haber pacientes con un frenillo que esté valorando el incisivo o aterosclerosis. Entonces, acá simplemente le colocas un injerto epitelial y ya no tienes el problema. Y además estás creando una zona de protección. Una zona de protección. Y después no recolocas. O sea, no puedes colocar si no tienes el tejido. O sea, primero, como decimos en el vocabulario, un milagro a la vez. Primero el tejido y después la recolocar. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones del injerto epitelial? Aumento de densidad de herida, cubrimiento de raíz, aumento del fondo de surco. Hemos visto varios casos de aumento del fondo de surco. Poco fondo de surco es un diagnóstico que está en el tercer grupo de la clasificación. Tienes que tenerlo muy en cuenta. Después, corrección de los frenillos aberrantes, como lo han visto. ¿No? Y el tercero es la corrección en pacientes con paladar fisura. Entonces, estas son las 5 indicaciones del injerto epitelial. Vamos a ver la diferencia con el injerto conectivo. Estas son las indicaciones con el injerto conectivo. Aumento de densidad de herida, igual que el epitelial, pero estético, porque no se va a notar el paro. Cubrimiento de raíz, también estético, que no vamos a notar el paro. Aumento de rebote dentro, ¿no? En situaciones que el prótesis a veces se cambia la zona de la femoral, o a veces también en necesidades hepatológicas. Cubrimiento de papila, ¿no? A veces la papila está retraída, se hace un aumento de papila, es un procedimiento bastante delicado. Aumento de volumen y colocación de implantes. Para vamos a hacer un implante, necesitamos que haya necesidad de vida, tenemos que usar.
Generalmente sí se va al cubrimiento de la raíz, pero ahora hay mucho más necesidad de equilibrio. El cubrimiento de la raíz es bastante estética la profesión. Pero para eso tenemos que saber primero la clasificación, ¿no? Entonces, ¿qué es la recesión? Es la ubicación del margen más apical a la unión a menos central. En el margen, si es más apical, estamos en recesión. La recesión, entonces, tenemos dos clasificaciones. Una es de Miller, ¿no? La de Miller, hay una recesión dentro de la línea de Miller, con las zonas interproximales en la clase. Tiene que fijarse en las zonas interproximales, porque eso determina cómo es que va a haber el pronóstico en ese tratamiento del cubrimiento. En la clase 2 es lo mismo, pero pasa la línea bucogingival. Mientras la 1 no pasa, la 2 pasa. Y las zonas interproximales están 100% cubiertas. Después viene la clase 3, que va hasta la línea bucogingival, más allá, pero hay una afectación mediana de las zonas interproximales. Eso clasifica a clase 3. Y clase 4 es lo mismo, pero la afectación interproximal es mayor, ¿no? Es nivel. Entonces ahí podemos nosotros determinar un pronóstico, tanto en la tercera como en la cuarta. Esa es la clasificación de Miller que se ha usado por muchos años y se sigue usando. Solamente que cuando ha llegado la nueva clasificación en el 2018, 2018, ya no permite, sino que cae. Es cae. Pero Pedro más o menos lo mismo, solamente que simplifica, ¿no? Entonces, acá en la 1 hay una recesión, pero interproporcional. Entonces tendría que ser la de Miller, la 1. Pero no clasifica si pasa más allá de la línea privada, no. Es solamente la zona interproximal. Acá también zona interproximal, inmediatamente afectada, y en el 3 severamente cae. La está usando ahora. Entonces, para este tipo de problemas se vio que después el tejido conectivo viene después del tejido epitelial. O sea, primero es el tejido epitelial, donde lo usa Miller, es el que hace el tejido epitelial, y después en el 85, Raske y luego ya descubre el injerto conectivo, o sea, sacarle la parte del epitelio y que el injerto conectivo sea más grueso. Entonces, se saca el componente del epitelio, ¿no? El tejido conectivo también se saca del tejido se prepara un sitio receptor y estos injertos son muy exitosos porque se mimetizan, o sea, es del mismo color, ¿ya? Mientras el tejido epitelial es un parche, el tejido conectivo es como que tú metes algo debajo de la alfombra, es un sobre, ¿no? Entonces tú lo metes debajo en rosa, pero tiene toda la particularidad de arriba, porque tú estás metiendo debajo. En cambio, el epitelial, no, el epitelial es un parche, no, va encima. Esa es la diferencia entre el tejido epitelial y el tejido conectivo. Por ejemplo, acá, se colocó un injerto conectivo. Esta recesión tiene como cambia, le da volumen, le da mayor consistencia, pero hay algo que no le da. El epitelio le da gelatina, casi inmediata, porque con toda la gelatina, ahí está la gelatina. En cambio, acá no hay gelatina, acá hay tejido fibroso, pero no brota la gelatina. En algunas conferencias he visto que le preguntan al expositor, no, y la gelatina en este momento se forma. Y he escuchado varias versiones, que no se forma, que no tiene que esperar 6 meses, que no tiene que
alarga, que termina el líquido epitelial. Por eso a veces funcionalmente, si tú vas a hacer una protección, es mejor el tejido epitelial, ¿no? En esa zona no son estéticas, abajo, esos implantes pequeños, ahí mejor que sea epitelial, no vas a poner epitelial, porque tiene que ir a funcionalmente mejor. Pero acá no tenemos un brillo del brillo del contenido. Es un grosso, peligroso, pero no arqueológico. En este caso también es en el caso que vimos del camino del epitelial está todo conectado. Este es el camino que había un epitelial y en el caso es conectivo. Vamos a ver la técnica. Primero vamos a ver el sitio de resultados. La técnica para el sitio de raíz. Hay tres formas. Yo le voy a hacer eso. Uno es el enchilón, es el sobre. Haces un levantamiento de colgado a expresión parcial, eso es muy importante. Expresión parcial. O sea, el levantamiento de colgado no lo haces con legra, lo haces con bisturí, vas filtrando y vas avanzando a expresión parcial. Y de ahí metes el injerto, y esa es la técnica del enchilón sobre. ¿Qué caracteriza esto? Que tú levantas, pones y lo dejas en el mismo sitio. O sea, no vas a recortar, simplemente levantas, pones y estructuras igual. Esa es la técnica de Pero también hay la técnica de reposición coronal, ¿ya? Que es lo mismo que el blog, pero a la hora de estructurar, levantas el colgajo más coronalmente. Puede ser que lo hayas soltado más. Puede ser que le hagan dos verticales, pero ya es una recolocación coronal para el cubrimiento, ¿no? Entonces ahí hay dos técnicas que no hacen lo mismo, pero el objetivo de la segunda es cubrir, el otro es solamente que se mantenga en el sitio. Y la tercera técnica es la técnica de tunelización o túnel, ¿no? Donde también se hace un injerto de espesor parcial, pero se trabaja a través de las papilas, ¿no? Se coloca a través de los tejidos, unos instrumentos que se llaman tunelizadores, ¿no? Para no abrir colgados. Entonces, esta es una cirugía un poco menos agresiva, ¿no? Más conservadora. Entonces tenemos la técnica de velón, recolocación coronal y tunelización, ¿no? Para el cubrimiento, para el cubrimiento de raíces. Ahora, técnica de injerto correctivo, ya lo hemos visto. O sea, hay alguna variante, pero el sitio donde vamos a trabajar es el mismo. A 3 milímetros del margen gingival, no el camino distal, inicial de la segunda oral. Esa es la zona donde vamos a trabajar también. Injerto correctivo, la misma zona de la epitelial. En este caso hay dos técnicas. Esta técnica era la que nosotros hemos estado usando durante muchos años y ya hasta hace 2 años hemos cambiado. Esta técnica es la de una sola apertura. Entonces tú haces una incisión, una expresión parcial. Dentro del margen, pintar el camino a sea de la segunda moldada, que es la zona donde vas a trabajar. Haces una sola incisión. El decolado, o sea, mientras, vamos a comparar, mientras el epitelial era 4 incisiones, en este caso el objetivo es una sola incisión en el parcial. Y el decolado va por ahí, por esa incisión, van entrando y levantan el epitelio, levantan, no están extrayendo. Prácticamente lo mismo estamos haciendo en el epitelio, solamente que el objetivo del epitelio es sacarlo. Acá el cambio es levantarlo y lo hacemos un poquito más delgado.
aquí de acá abajo, por aquí. Entonces levantamos y tenemos el conectivo. Entonces hacemos dos incisiones verticales, una vertical y levantamos el conectivo. Ya. Levantamos el conectivo. Ahí está el conectivo. Es libre de detalle. Ya, libre de detalle. Y ya ven la diferencia, ¿no? Acá lo levanto, saco acá, hago dos incisiones verticales y una apical. Esta ya la hice al principio, por eso tiene que ser total. Y levanto el injerto, ¿no? En este caso lo puedo levantar incluso con una legra o con un bisturí, pero me va a quedar en la zona del injerto. Está conectivo libre de injerto. No tiene que ser configurado. La zona la podemos subir. Ahora ha salido otra técnica. Imagínense sacar el injerto epitelial como lo hicimos al principio, un poquito más grueso, pero ya afuera, una vez que lo tienen en la mano, Se divide. le retiran el epitelial. Esa es la técnica de Zucchini. Eso he visto que hace Andrés. O sea, acá divide. He visto el otro también que dice. es un poco de precisión, ¿no? Es un poco más difícil. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si lo sacas todo entero y afuera le retiras el epitelio y ya tienes el conectivo? ¿Ya? La desventaja es que acá uno te queda cubierto en la zona. En cambio, en el otro va a quedarte la cavidad. Esa sería la diferencia. Pero clínicamente es más fácil hacerlo de la segunda manera, ¿no? Sacarlo y retirar el epitelio fuera de la boca. El objetivo es que tengas tu conectivo. La cicatrización es más rápida que sacar todo. Entonces, esto lo practicamos también en el cervico, en el maxilar izquierdo. Sacamos conectivo, colocamos el conectivo, cubrimos la raíz. Vamos a ver algunos casos clínicos. Por ejemplo, acá hay pobres heridas. Pero no quiero poner un parche, sino que saco el conectivo de la zona y lo circulo acá. El chiquitito. Y ya tengo, usted ve porque ve que la vida, pero se ve aumentada y se protege. Y es más estético porque tú no notas absolutamente nada. Como es la zona receptora, haces una circular. ¿Ya? Y puedes hacer dos pequeñas horizontales y haces un espesor parcial para colocar el injerto en esta zona. Acá otro parecido. La circular. Sacamos el injerto, que es pequeño, y colocamos el injerto. Como esta es una envelope, ¿no? Colocas el injerto dentro. Aumento de rebote. A veces hay zonas críticas, ¿no? Que el paciente no puede colocarse el implante, no hay hueso, quiere un hueso. Entonces, hay que aumentar esta zona. Entonces, hacemos una impresión, hacemos un modelo para sacar el provisional, la altura del provisional. Y acá es igual, hacemos un sobre, hacemos una incisión supracrestal y empezamos a levantar el colgajo a espesor parcial con hoja de bisturí. Se levanta el espesor parcial. Necesito yo que haya el periósteo, porque
el injerto conectivo se va a alimentar del periósteo y de la parte interna del colgante. En cambio, el epitelial solamente es el periósteo, pero acá sí, no es sobre periósteo y parte interna del colgante. Entonces, lo estamos levantando, sacamos el injerto de acá. En este caso, cuando son rebordes, es un injerto mixto. Va a ser conectivo, pero se le saca con una pequeña franja de epitelio para poder ganar un poco de altura. Es un injerto mixto. Pero más se considera conectivo porque es más conectivo. Entonces tú lo colocas en sobre, hacia adelante en vestibular, y la franja te queda en la parte superior. Entonces colocas el provisional, que más o menos habías proyectado cuánto se iba a ganar. Y ahí está la zona, mire, después de 2 semanas hemos ganado ese tejido. Podemos darle forma al tejido con la provisional, cómo estaba antes, cómo está ahora. 4 meses. Y se le empieza a darle forma con el mismo provisional, se aumenta con resina, se va dando pequeños desgastes. Miren cómo va formando la papila. De lo de acá, tenemos acá con injerto conectivo. Entonces, este es bastante grande, ¿no? Pero hay puentes más pequeños que podemos nosotros manejar. Problemas de papila, es una papila bastante deteriorada. Se le hace un injerto también, se coloca un injerto en la papila. Siempre con el principio de que tiene que haber el tejido periósteo cubierto por el colgante. Sacamos el paladar y lo agarramos. En este caso también se complementó con las coronas. Entonces, de lo que había acá, la cosa mejoró. El tratamiento de la papila. Acá se le ha colocado, acá ya tiene el injerto conectivo colocado. Pero el paciente por la cirugía no se está controlando la placa. Ya tiene el injerto acá. Control de placa, bueno, el injerto está ahí, pero no cubre la zona. Tiene mejorado el tejido, no hay generalización, hay un aumento de volumen y hay que cubrir. Entonces recurrimos a el injerto de recolocación coronal. Lo recolocamos, fíjense el injerto conectivo. Este es un implante, ¿ya? Y el implante se estaba dotando a través del colgante. Había un pequeño agujero que se veía el implante, el colgante del titanio. Sacamos el conectivo y le pusimos el conectivo acá para que engrose el colgante. Sin levantarlo mucho, instalamos el implante. Acá hay ausencia de entonces había que mejorar eso. Se le colocó un injerto conectivo de la zona vestibular. Se cubrió. Cemento. Aumento de volumen. Pero acá no se nota como se nota en el es bastante, se mimetiza el tejido. Y en nuestro caso, acá se le había colocado implantes. En el momento de colocar los cicatrizales, hay un mal manejo y hay este problema. No, hay un problema ahí de, como la piel hacia adelante, tenía que ser específico. Entonces colocamos un injerto, en todas estas zonas hemos colocado un injerto conectivo, este es el injerto conectivo. Pero no había este problema.
Entonces, vamos a un poquito a recapitular. Epitelio y conectivo. La diferencia es La que a creatividad. la hora de colocar el epitelio es el sobre, el parche. Y a la hora de colocar el conectivo es el sobre, parche versus sobre. El epitelio crea queratina, el conectivo no, se mimetiza, hay mayor volumen, pero no hay queratina. Los dos podemos utilizarlos para cubrir raíces. En dos tiempos, tratemos de cubrir las raíces de los tiempos. Primero tejido y después tejido. Lo utilizamos para fisurado, lo utilizamos en implantes, lo utilizamos también para la situación de los frenillos y para el aumento del fondo de súbito. Es algo importante. Y para situaciones estéticas, por ejemplo, en esa situación del implante de esterilidad, pulirlo y que ya no se note, es una situación estética. Hay situaciones así que a veces se presentan, pero el objetivo es bastante necesario. Tengan en cuenta también el patrón de dónde sacamos el injerto, cuáles son las consideraciones que debemos de tener a la hora de poner los injertos como objetivo. La distancia, tengan los protocolos, las sesiones, el decolado, el tipo de sutura que va a haber, la situación de cualquier formativo que vaya a haber o la obtención del injerto conectivo, como solucionar, como manejar, creo que no hemos hablado. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Claro, sí, es la pasta, el cemento quirúrgico. El cemento quirúrgico, creo que estaba lo veo. O sea, es un cemento quirúrgico que viene en polvo y pasta y líquido. Ese es el antiguo, ese tenía un genol inflamado, pero ahora viene